Muy buenas noches. Soy Olga Liliana Rojas de la Dirección Académica del Grupo SEMI. Les doy la bienvenida al conversatorio virtual La inteligencia artificial en los conflictos armados. Esta noche nos acompaña el señor coronel de la Reserva Activa, Ricardo Gárate Vera de Chile. Si me permiten, voy a hacer la presentación del coronel Gárate. El coronel Gárate, su perfil académico, él es oficial del ejército chileno, abogado, magíster en ciencias militares en mención en planificación y gestión estratégica de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, especialización en docencia universitaria del Centro de Educación Militar del Ejército de Chile, del Ejército Nacional de Colombia. Tiene varios diplomas y cursos en temas militares. Su experiencia profesional, él es docente militar en las escuelas de formación del Ejército de Colombia y Chile en las materias de planificación estratégica, geopolítica, inteligencia, seguridad militar, ciberseguridad, ciberdefensa, control interno, entre otros. Es consultor internacional del Grupo SEMI, docente universitario en la Universidad Mayor de Chile en ciberseguridad, docente universitario en la Universidad de Concepción de Chile, análisis político y estratégico, y socio fundador de la firma de abogados Gárate y Jaramillo. Un momentico, por favor. Señor Coronel Gárate, le doy el paso para que comience, por favor, su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, por la posibilidad de participar en este conversatorio en el cual el Grupo SEMI me ha invitado y saludar a los presentes, Pedro, Héctor, César, y a ti, Olga, que me imagino que pronto se irán agregando más personas. Eh, Gracias por la presentación también. La verdad que dentro de la expertise, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la seguridad y defensa, es importante tocar estos temas que hoy son relevantes a nivel mundial, no solamente desde el punto de vista. Están viendo la presentación, ¿no es cierto? Pero la están viendo. ¿Ahí la están viendo completa? Sí, señor, ahí la estamos viendo completa. Ah, perfecto. Voy a ver si puede pasar ya. Eh, no solamente desde el punto de vista de la perspectiva global, general, como hoy día se ve la inteligencia artificial, sino que desde lo que hoy día está pasando en los conflictos armados. Y es importante tener presente esto porque en el último tiempo, para nosotros ya hay algunas situaciones que son, podríamos decir, que son como normales, en el sentido de que como hoy día interactuamos permanentemente con las tecnologías de la información, uno dice, ah, esto es normal, hoy día estamos en una cultura digital y por lo tanto es necesario poder entender hacia dónde van los conflictos desde el punto de vista con estas nuevas tecnologías que han llegado a revolucionar el ámbito de la seguridad y la defensa. Para ello hay un temario eh, que vamos a ver, que la idea es que, como es un conversatorio, es ir hablando de estas materias para posteriormente, en una parte final de la presentación, dejar planteada una pregunta y que efectivamente podamos interactuar con todos los presentes en esta reunión. Como introducción, hay que decir y tener claridad que cuando uno empieza a hablar de inteligencia artificial, cree que esto está en los últimos 5 años. Y la verdad es que esto se remonta a comienzos de 1900, específicamente en el año 1921, cuando el escritor y autor de una obra de teatro
Karen Apex, escribe y acuña el término de robot, que es una persona o una máquina que tiene la capacidad de poder razonar y pensar como un ser humano. Y en esa representación lo hace ver como hoy día todavía nosotros tenemos nuestro inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Como Terminator, como en su momento Yo Robot con Will Smith, etc. Pero no es hasta el comienzo de los años 30 cuando Alan Turing, científico y matemático inglés, empieza a trabajar con cómo poder, a través de algoritmos, poder desentrañar o decodificar mensajes. De hecho, él es el que crea o establece la posibilidad y puede descifrar el código Enigma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, de Alemania. Y en 1950, Alan Turing publica un artículo donde se hace la primera pregunta. Y la primera pregunta que se hace él es si las máquinas pueden pensar. Y empieza a desarrollar esta idea estableciendo un método en el cual puede y establece que efectivamente si las máquinas, cuando hablo de máquinas, hablo de, en ese momento, las computadoras que estaban recién comenzando, ¿no es cierto? Y elabora el test Turing, perdón, en el cual establece y confirma su tesis de que a través de la interacción entre dos personas, a través de una máquina y a través de algoritmos, podía generar un razonamiento a través del computador. Pero no es hasta 1956 cuando estos tres señores y señoritas, McCarthy, Misk y Shannon, acuñan específicamente en una conferencia en Dartmouth el concepto de inteligencia artificial y lo definen como una ciencia o un ingenio de hacer y crear máquinas inteligentes para poder realizar cálculos, valga la redundancia, como ellos lo indicaron, inteligente. Entonces nos damos cuenta que esto no es de los últimos 5 o 10 años como uno cree, ¿ya? Nace desde un primer momento con la creación de las computadoras en su momento, e incluso antes con la idea de poder generar una instancia de que alguna máquina pueda tener la capacidad de pensar. Para ello, hoy día uno puede recurrir a distintos textos, a distintos eh, a distintas textos técnicos, legales o también desde el punto de vista doctrinario de las definiciones de la Real Academia Española, como usted, lo tiene usted ahí, que nos dan luces respecto a lo que es o lo que se define como inteligencia artificial. Y algunos hablan de disciplina, otros hablan de ciencia, otros hablan de teología, otros hablan de campos de estudio, otros hablan de habilidades de las máquinas, ¿ya? Pero en definitiva, lo que cuando uno lee y analiza cada una de las definiciones, lo que llega a quedar como idea fuerza es que los computadores, la tecnología, llámenlo como ustedes quieran, puedan simular la inteligencia humana para poder, a través de el desarrollo de capacidades, poder, ¿no es cierto?, tomar alguna resolución ante un tema o un problema determinado. O sea, lo que busca la inteligencia artificial es buscar realizar el razonamiento, ¿no es cierto?, igual como lo hacemos nosotros los seres humanos, ¿ya?
a través de información de la cual se le nutre por parte de el ser humano y también que se nutre de esta información a través de las redes y conexiones por las cuales están interconectadas. Hoy día la inteligencia artificial se ocupa en todos los ámbitos, en la salud, en la aviación comercial, en las tecnologías en general, en la industria, en la aeronáutica, en marítimo, etc. Y también se utiliza en el ámbito de la defensa. Hoy día la defensa ha tenido una evolución, al igual que todos los ámbitos del quehacer mundial, ha tenido una evolución producto del explosivo aumento del uso de la inteligencia artificial en el último tiempo, o en los últimos años. En ese sentido, nosotros podemos hablar de que hoy día estamos nuevamente viviendo una revolución desde el punto de vista militar. Cuando uno ve la evolución de la guerra en general, uno de inmediato piensa que ha habido evolución en los soldados, ¿no es cierto?, en su equipamiento individual. Ha habido una evolución a través de la historia de las armas que se han utilizado, ¿no es cierto?, para destrabar o para agilizar o para buscar algún beneficio superior sobre un adversario, producto de que es necesario, desde el punto de vista fin de la guerra, ¿no es cierto?, imponer la voluntad de lucha sobre el adversario. Y en ese sentido también ha evolucionado y ha revolucionado la estrategia. En su momento, ¿no es cierto?, podríamos hablar, ¿no es cierto?, la aviación, con el tanque, con los submarinos, etcétera, etcétera, con los cañones, y así desde la época de la prehistoria a la fecha. Pero hoy día estamos viviendo esta evolución en estos últimos años, ¿ya? Y hoy día estamos en una etapa de la evolución de la seguridad y la defensa y de los conflictos armados, en lo que en algún momento Barack Obama dijo que estábamos a un clic de distancia, o sea, de apretar un botón. Y esto además porque hoy día tenemos un nuevo escenario. No solamente tenemos la dimensión terrestre, la dimensión aérea, la dimensión espacial o la dimensión marítima, sino que se unió la nueva dimensión que es el ciberespacio y que hoy día, desde el punto de vista de la seguridad y defensa, es la quinta dimensión de la guerra. En ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros podríamos decir que si bien se mantienen las áreas o los niveles de la guerra, ¿no es cierto?, en nivel estratégico, en nivel táctico y en nivel operacional, que coordinan y que unen la estrategia con la táctica, y también, como ya le indicaba, habían nuevas armas asociadas a la inteligencia artificial, pero hoy día la inteligencia artificial no solamente está apuntada en el ámbito del conflicto o de la guerra al desarrollo tecnológico de armas, sino que también uno lo puede ver en las funciones propias de la conducción de la guerra, ¿ya?, de los estados mayores de los distintos niveles de la conducción, y por lo tanto, o planas mayores, y por lo tanto se utiliza, ¿no es cierto?, para administrar y analizar gran cantidad de datos que se pueden utilizar para la toma de decisiones en la adopción de un curso de acción en una operación determinada, para analizar toda la información de inteligencia que se recibe del campo de batalla, ¿no es cierto?, cercano, lejano, ¿no es cierto?, y además lo que está ocurriendo en el entorno del proceso en el cual
se ve involucrado un Estado-nación respecto a cómo llega la información también desde otro lado, no solamente el campo de batalla, pero pueden tener algún tipo de injerencia, desde el punto de vista de personal, con los reemplazos, planificaciones, etcétera. ¿Para qué decir desde el punto de vista de la logística, del mando de control, las operaciones de información, ¿no es cierto?, para poder quebrantar en general la voluntad de lucha del adversario, y también desde el punto de vista de la ciberguerra, que hoy día, ¿no es cierto?, es una de las áreas que también está siendo y teniendo gran importancia en el desarrollo de los conflictos actuales. Y si nos vamos directamente a hablar de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de armas, nos encontramos que en Libia el año 2020, conforme a lo establecido por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se comienza a hablar de un sistema de armas que se le denomina sistema SAL, en su abreviatura o su sigla en español, Sistema de Armas Autónomos Letales. Y las Naciones Unidas nos dice que la primera vez que se puede evidenciar el uso de este sistema de armas es en el conflicto de Libia del año 2000. ¿Ya? Estas son armas que son diseñadas principalmente para el uso, ¿no es cierto?, de esta fuerza en los campos de batalla, ¿ya?, pero que tienen una característica especial. Y esa característica especial es que están utilizando, ¿no es cierto?, la capacidad o las capacidades tecnológicas de la inteligencia artificial, ¿ya?, para que interactúen en este campo de batalla sin necesidad de la intervención humana. O sea, armas autónomas, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de ser programadas para poder desplegarse en un escenario de conflicto y poder tomar decisiones respecto a objetivos blancos y poder discernir cuál puede ser prioritario, cuál es secundario y cuál accionar ante una gama de blancos que puede enfrentar. Obviamente, ustedes ven las imágenes ahí, hoy día lo que más se habla son de drones, pero también hay vehículos no tripulados, también hay terrestres, hay navales también, hay submarinos no tripulados o mini submarinos no tripulados, y por lo tanto hoy día lo que en su momento era solamente los UAV para poder, y que eran dirigidos, sí, por un ser humano, ¿no es cierto?, para obtener información del campo de batalla, hoy día se le carga información para que estos puedan tener, insisto, la capacidad de discernir y poder entregar información o accionar sobre blanco, generando de esta forma la tecnificación del campo de batalla sin la necesidad de la presencia incluso del ser humano. Los sistemas de armas letales, en general, acá habla de la supervisión, que se pueden dividir en los que tienen supervisión humana y los que no tienen supervisión humana. ¿Ya? Eso es lo grande. Hay otros que lo dividen en tres grupos, que tienen supervisión humana, no tienen intervención humana, o un híbrido entre estas dos formas de interactuar con en el campo de batalla, ¿ya? Pero los que son autónomos con supervisión humana, lo que plantea o como se configura esto es que permite, ¿no es cierto?, que la intervención humana discrimine efectivamente respecto al blanco que va a enfrentar. En cambio, los que no tienen supervisión humana
obviamente queda al libre albedrío de la inteligencia artificial que tiene ese sistema de armas para poder seleccionar los blancos y poder accionar. Y por lo tanto, vamos a ver, y por eso es importante acá, cuál es el marco normativo y cuál es la perspectiva ética de la inteligencia artificial en los conflictos, porque tiene injerencia en esta automatización sin intervención humana. Hoy día, como les decía, los sistemas de armas autónomos letales, están siendo utilizados después de Libia en Ucrania y también en Israel, en la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Rusia-Ucrania y la guerra de Israel con Hamas. Cuando uno habla de la guerra de Ucrania, de inmediato a uno se le vienen a la mente los drones autónomos de busca de objetivos, que se le han denominado drones kamikaze, ¿no es cierto? Que hoy día vemos cómo Ucrania está accionando ya sobre territorio ruso con estos drones, y también la gran mayoría de ustedes ha tenido acceso, me imagino, a videos, ¿no es cierto?, donde ve cómo se seleccionan tanques, cañones, y hoy día estamos viendo también cómo los drones están accionando sobre el combatiente individual, ¿ya? Y en ese sentido vemos que identificado el blanco, a veces caen sobre su objetivo y obviamente producen la muerte e incluso a veces desintegración o fragmentación de algún miembro de su cuerpo de los soldados rusos o los soldados ucranianos, porque estaban siendo ocupados por los dos lados. Los robots autónomos terrestres, como lo decía, pero hoy día, dentro de esta gama de uso de inteligencia artificial y también desde el punto de vista de la guerra de la información, hoy día Ucrania está utilizando un sistema de identificación de soldados que han fallecido en combate, principalmente soldados rusos, donde hoy día Rusia tiene una desinformación respecto a la real cantidad de soldados fallecidos, muertos, etcétera, y por lo tanto lo que hace este programa, esta inteligencia artificial, es que tiene una base de datos de 10 millones de caracteres faciales, y con ello han podido identificar a soldados rusos fallecidos y, como yo les decía, entregar esta información a los familiares directamente a través de correo, a través de imágenes, etcétera, para quebrantar la voluntad de lucha del pueblo ruso. Y desde el punto de vista de la guerra Israel-Hamás, ya también tenemos el uso de drones autónomos por ambas partes, ¿no es cierto? Pero principalmente desde Hamás y todos los países que están apoyando la causa palestina, ¿no es cierto?, a través de este grupo. Pero desde el punto de vista de Israel, tenemos el sistema Domo de Hierro, ¿no es cierto?, que está dotado también de inteligencia artificial y que le permite discriminar conforme a cómo se vaya enfrentando o desenvolviendo el ataque que viene hacia territorio israelí, primero que todo, cuáles son los blancos rentables, cuáles son los blancos menos rentables, poder analizar cuáles efectivamente pueden caer en zonas que necesitan el resguardo correspondiente, o en zonas que no van a tener alguna afectación, ya sea a la población civil o a instalaciones militares, y por tanto, a través de esa discriminación, lanzar ya sea el contramisil, la contramedida para poder interceptar en el aire, ¿no es cierto?, a estos ataques, ya sea de enjambres de drones o misiles propiamente tal, ¿ya? Y también está utilizando como en estos últimos 6 meses,
un programa de inteligencia artificial en la cual, que se denomina Lavender, en el cual lo que hace es poder también, a través de la identificación facial, poder identificar los integrantes de este grupo Hamas para poder disminuir, ¿no es cierto?, la retaliación de civiles o la acción sobre población civil y poder hacer acciones más quirúrgicas respecto a enfrentar a este grupo eh, eh, islámico, digamos. Y bueno, nosotros estamos viendo que hay nuevas armas, estamos hablando de armas que tienen una capacidad, por decirlo así, técnica de poder discernir hacia dónde actúan y cómo actúan. Lo estamos viendo que desde el año 2020 a 2004 al 2024, pero principalmente entre el 2023 y 2024, ha habido un mayor incremento en este uso de armas. Hoy día, efectivamente, la guerra rusa-Ucrania está siendo utilizada como un escenario de prueba de armamento de este tipo, ya sea por parte de los países de la Unión Europea, principalmente, ¿no es cierto?, también de Estados Unidos, en apoyo a Ucrania, de Rusia, de China, ¿no es cierto? También lo estamos viendo en Israel, pero hay dos aspectos que son importantes de tratar. Uno es, bueno, así como los conflictos armados tradicionales, luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron regulados por el derecho internacional humanitario de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario, ¿cómo se está regulando ya el uso de estas tecnologías en los conflictos actuales? Y la verdad es que tenemos, primero que todo, que organismos como Naciones Unidas y como la Cruz Roja Internacional han hecho ver el riesgo que se está en la utilización de estas tecnologías, principalmente pensando en la población civil, pero seguidamente, y no menos importante, en que se requiere un marco regulatorio específico. Hoy día, el derecho internacional de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario, al igual que en la ciberguerra o en las ciberoperaciones, permiten, ¿no es cierto?, interpretar y poder aplicar haciendo una interpretación análoga respecto a la protección de los derechos, no solamente de los combatientes, sino que de la población civil que puede verse afectada por un conflicto, ¿ya? Pero hoy día hay un requerimiento necesario para poder regular la inteligencia artificial en el uso de en el campo de batalla. Lo tenemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la ciberdefensa, ¿no es cierto?, la ciberguerra, a través del manual de Tallinn 1 y el manual de Tallinn 2, ¿ya?, que regulan o se aplica el derecho internacional a la ciberguerra o el derecho internacional a las ciberoperaciones que se realizan en el ciberespacio. Pero hoy día no hay un marco regulatorio específico. Si bien es cierto, y esto por varias razones. Primero, porque recién están saliendo o se están elaborando los primeros leyes o reglamentos de inteligencia artificial. Veamos que recién en diciembre de este año, del año pasado, perdón, y el Parlamento Europeo aprueba la ley de inteligencia artificial para Europa que excluye ex profeso todo lo que tiene que ver con un marco regulatorio desde el punto de vista de la seguridad y la defensa para el uso militar de la inteligencia artificial. No obstante, este año Estados Unidos está promoviendo, ¿no es cierto?, un compromiso por parte de los principales países que están desarrollando inteligencia artificial para poder tener y poder buscar y generar un marco normativo
al cual hoy día no se ha llegado a poder establecer fehacientemente la anuencia de todos los integrantes de los estados con los cuales ha conversado Estados Unidos y tampoco lo ha podido lograr Naciones Unidas. Pese a que Naciones Unidas sí, este año también sacó una declaración donde dice que se hace imperativo establecer los límites del uso de la inteligencia artificial, no solamente en los campos del quehacer general, sino que específicamente desde el punto de vista del empleo de la inteligencia artificial en los conflictos armados. Y de ahí caemos a la perspectiva ética, porque no tenemos un marco normativo, se están desarrollando armas sin ningún control desde el punto de vista de las capacidades que pueden tener estas armas, y ahí viene el cuestionamiento respecto a si hoy día el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de los conflictos armados es un mundo sin ley. Cuando nosotros hablamos y hace 2 años comenzó y se difundió o se diseminó exponencialmente el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, a través de ChatGPT y otras, hubo alrededor de 3.000 científicos que trabajaban con la inteligencia artificial, en el cual ellos hacían ver que era necesario detener el avance de la inteligencia artificial porque no había un marco normativo regulatorio. Miren lo que estábamos diciendo, los mismos científicos que desarrollaban esto dicen, oiga, no hay un marco regulatorio y por lo tanto es necesario hacer un stand-by para poder ponernos al día desde el punto de vista regulatorio internacional, ¿ya? Y obviamente todos los países desde el punto de vista interno para poder regular la inteligencia artificial, y porque hoy día no sabemos para dónde va y cuáles van a ser sus proyecciones desde el punto de vista de no solamente las capacidades que podamos generar, ¿ya?, sino que también desde la perspectiva ética de cómo se va a utilizar. Y desde cuando hablamos de la perspectiva ética, en el uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados, surgen algunos aspectos importantes. Por ejemplo, que si efectivamente se le va a delegar la función en la toma de decisiones a la inteligencia artificial en los sistemas de armas. Y si se le delega, bueno, ¿quién va a hacer la evaluación del objetivo? La inteligencia artificial va a tener la capacidad de poder entender y ver al adversario si efectivamente lo está atacando, si se está defendiendo o si se está rindiendo. ¿Y cómo va a actuar ante eso? Hoy día, vuelvo a lo que acababa de decir, uno ve videos donde incluso hay soldados que con las manos en alza, en una abierta conducta de rendición, han sido atacados por drones, ¿ya? Por drones obviamente independientes, ¿ya? ¿Quién es el responsable de eso? Si no hay nadie en el área de operaciones, ¿quién va a tener la responsabilidad final? ¿El comandante del teatro de operaciones, el comandante del batallón, el comandante de la brigada o el operario o el operador, ¿no es cierto?, que lanzó el dron o la tecnología, llamémosla como quiera, dron, terrestre, naval, etcétera, y que le dio vía libre para la toma de decisiones. ¿Quién es el responsable? ¿Va a ser el Estado? ¿El Estado que autoriza a una fuerza militar a utilizar esas capacidades? Ahí es donde viene la perspectiva ética. No solamente desde el punto de vista
de las responsabilidades, sino que también desde el punto de vista de si lo que se busca es efectivamente doblegar la voluntad de lucha o simplemente lo que era volver a los tiempos antiguos donde el objetivo final era destruir al enemigo e idealmente que no quedara nadie en pie o nadie vivo. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día, ¿hay alguna instancia? Sí. Tenemos el Parlamento Europeo que el año 2017 sacó disposiciones, sacó normativas respecto, como recomendaciones respecto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y la defensa y en los conflictos armados. Lo mismo ha hecho la OCDE, lo mismo ha hecho UNESCO, ¿ya? Pero aquí lo que falta es hacer esta clic, que calce esta simbiosis respecto a los principios éticos, ya morales, de la persona humana, ya que siempre están intrínsecos en el hombre, ya. Aquí no es que yo quiera filosofar entre la ética, la moral, las virtudes, los valores, no, pero generalmente o la persona busca hacer el bien, busca no hacer daño, ¿ya? A otro. Hay un respeto por el ser humano y por lo tanto hay un sentido de justicia en el ejercicio y las acciones que realiza. Entonces, ¿cómo esto de elegir entre el bien y el mal, en lo bueno y lo malo, lo justo y no lo justo, lo correcto y lo incorrecto, ya en un campo de batalla, entendiendo que obviamente en el campo de batalla van a haber bajas, van a haber afectaciones, quieranlo o no, en mayor o menor medida a veces en la población civil, tratando de evitarse principalmente. Pero sí, al existir una fuerza opositora, sí van a haber bajas del adversario, pero esas bajas dentro de las reglas que la misma humanidad ha establecido. Entonces, si existe o han existido abusos, ¿no es cierto?, y violaciones a el derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los conflictos armados, entre combatientes en las guerras que hemos visto, ¿no es cierto?, en el último tiempo, Vietnam, Afganistán, etcétera, etcétera. Bueno, y si eso ocurre con el ser humano que tiene la capacidad de discernir, que tiene la capacidad de establecer, insisto, pese a que el soldado intrínsecamente tiene y es formado para derrotar a un adversario, pero tiene la capacidad de discernir de cuando, lo que yo le decía, me están atacando, cuando se están defendiendo o cuando alguien efectivamente está entregando la arma y rindiéndose, cómo el poder traspasar esa forma de discernir, de razonar a una máquina. Ese también es uno de los principales desafíos que tiene el uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados actuales y futuros. A modo de reflexiones finales y para poder dejarles planteada una pregunta, podemos ver tres grandes áreas. Primero, que sin ser brujo, sin ser adivino, la inteligencia artificial en lo general en la humanidad llegó para quedarse y hoy día sí o sí va a seguir desarrollándose como una nueva arma para hacer la guerra. Esa nueva arma va y está cambiando la forma de hacer la guerra y por lo tanto se van a tener que desarrollar nuevas estrategias desde el punto, cuando hablo de estrategia en lo general, desde el punto de vista estratégico, desde el punto operacional y desde el punto de vista táctico, de cómo enfrentar estas armas. ¿No es cierto? En su momento, cuando se crea el tanque, por ejemplo, dinamizó los frentes de combate y permitió, ¿no es cierto?,
que generar una nueva forma de enfrentar y hacer la guerra, ¿no es cierto? Principalmente, como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Con la Blitzkrieg de Alemania, ¿no es cierto? Pero también de los países que no tenían esa capacidad inicial, ver cómo enfrentaban esa nueva tecnología que era absolutamente superior. Pero hoy día, ¿no es cierto?, que recién llevamos 2, 3, 4 años, no más que eso, en el uso de la inteligencia artificial y que se siguen desarrollando armas inteligentes y autónomas, es necesario ver cómo va a ser la guerra. ¿Ah? ¿Va a ser automática? ¿Va a ser solamente, como efectivamente a lo mejor se puede haber pensado, un ajedrez, pero ahora no virtual, sino que un ajedrez que se utiliza y que se ocupa a través de robots, máquinas que solamente van a combatir y el soldado o los soldados van a estar desde la casa o van a estar interactuando también, ¿ya? Y por lo tanto, sí o sí, las guerras actuales y las del futuro, ¿no es cierto?, hoy día están generando no solamente nuevas armas, sino que también el estudio de cómo hacer la guerra, cómo enfrentar los conflictos con esta nueva tecnología, con nuestra nueva arma que está predominando en el campo de batalla. Y finalmente, el mayor desafío, independiente desde el punto de vista militar, es cómo podemos regular el uso para que, entendiendo que las tecnologías de la información siempre van a ser dirigidas y controladas por un ser humano, y por lo tanto no dar ese paso en el cual tengan la posibilidad de ser 100% autónomos, ¿no es cierto? Y en algún momento poder actuar en contra de lo que uno le ha eh, establecido como norma para poder accionar en el campo de batalla. En ese sentido, me viene ahora a la memoria y recuerdo que el año pasado se hablaba de que se había desarrollado una inteligencia, un arma de inteligencia artificial en la cual se le habían cargado unos parámetros, unos algoritmos, ¿no es cierto?, para ir a un objetivo, y en vuelo este cohete, si mal no recuerdo, volvió hacia y accionó sobre el lugar físico donde se había lanzado, porque había discriminado en el aire que ese era el mejor objetivo de los que se le estaban planteando. Eso ocurrió en Estados Unidos después lo negó, dijo que era mentira, ¿no es cierto?, que era falso, y después salió diciendo que solamente había sido un ejercicio virtual en el computador, pero hasta el momento todavía no se ha confirmado ni descartado totalmente. Y por lo tanto, ahí vemos que estas nuevas armas necesitan tener una regulación desde el punto de vista del derecho internacional para los conflictos armados y desde el punto de vista legal en el desarrollo de las tecnologías. Así como hoy día se controlan a través de organismos internacionales el estado de las armas nucleares, bueno, va a haber que establecer normas, controles, reglamentos y límites al desarrollo de la inteligencia artificial. Y para efectivamente desarrollar un poco esta idea de conversatorio, después de lo que yo les he dicho, me gustaría dejarles planteada esta pregunta. ¿Cómo ustedes, que se les agradece que participen en este conversatorio, ven cuáles son las amenazas y oportunidades que tiene el uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados futuros? ¿Cómo ustedes, cuáles son las amenazas que ustedes ven y cuáles son las oportunidades en el uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados? Dejo abierta ahí la palabra a quienes están participando.
Buenas noches, saludos de Ecuador. Hola Héctor, Bueno, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo en mi caso soy estudiante universitario, igualmente soy estudiante de inteligencia artificial. Yo creo que afectaría mucho en el tema de la desinformación, ataque de información. eh, en este caso sería, como le diría, de mandar, le pongo un ejemplo ya, le pongo un ejemplo que un país X esté con otro país X en guerra. El país que quiera atacarle simplemente desinforma de ese país, yo qué sé, con propaganda falsa, propaganda que a veces ahora con el uso de la inteligencia artificial es tan avanzado, supuestamente cogen a algún comandante que ya le dieron de baja, pero en realidad es mentira, o supuestamente que ya se han tomado alguna, algún país, perdón, alguna provincia o un cantón en este caso, tipo montajes y que la Ok, gente, usted sabe que la inteligencia artificial a veces los creadores es jugar con la mente de las personas y para así poder deshabilitar mentalmente a un enemigo, o sea, pero tú eso lo ves como una amenaza, como una oportunidad, ¿cómo lo ves? como una amenaza. Como una amenaza, o sea, en el uso de la inteligencia artificial como en la guerra de la información, ¿no es cierto? Exactamente. Ah, perfecto. Gracias, Héctor. No sé si hay alguien más que Y, quiera responder a esta pregunta respecto a cómo y, ven y, ustedes la amenaza y oportunidad en el uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados. Coronel, yo, Olga Liliana Rojas del Grupo SEMI, no soy experta en el tema de ciberseguridad, pero sí en el tema de lo que es la parte de operaciones militares. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial estaría cambiando la forma como se planifican y se ejecutan las operaciones militares, ya que se estaría diseñando un nuevo campo de batalla donde la velocidad, la precisión y la autonomía serían la clave. Pienso también que las ventajas, pues que las decisiones serían más rápidas, la inteligencia permitiría la toma de decisiones en tiempo real, analizando grandes volúmenes de datos, cómo anticiparse al enemigo, la reducción de bajas. Los sistemas autónomos podrían realizar misiones peligrosas sin poner en riesgo las vidas humanas. Y a nivel de los peligros, pienso yo, ¿no? Sin ser experta, sería la deshumanización del conflicto, lo que explicaba el coronel con lo que pasa en Ucrania y con la guerra de Ucrania, ¿cierto? La deshumanización del conflicto, lo que convertiría la guerra en lo que conocemos ahora, la guerra, ay, ¿cuál es la palabra? Tradicional, la volveríamos en una guerra estilo como mecánico, ¿cierto? Ujú, Donde las decisiones de la vida y la muerte de los soldados serían tomados por algoritmos. Pues eso es ujú. como mi aporte. Gracias, Olga. No, no sé si hay alguien más que quiera opinar. Henry, Rubén, Pedro, César, el señor Castro. Sin duda, estamos en un momento de la historia y del desarrollo de la humanidad en el cual la tecnología de la información es la punta de lanza en todas las áreas y en todos los ámbitos. Hoy día la tecnología avanza a pasos agigantados y a nosotros, los seres humanos, si bien es cierto, nos permite, ¿no es cierto?, y nos facilita nuestras actividades, también existen estos temores respecto a la deshumanización en general, ¿no es cierto?, de las actividades del ser humano, dejar muchas cosas a la mano de una máquina, de un algoritmo que puede incluso tener sesgos, ser cargado con información que tenga algún tipo de sesgo o la interacción con las demás
enlaces, máquinas, etcétera, lo lleven a desarrollar un análisis errado respecto a una determinada situación. Hoy día lo vemos en cosas tan simples, desde el punto de vista netamente legal, que es un área que yo también, obviamente como abogado manejo. Hoy día uno ve que en distintos países ya se ha podido detectar y con evidencia de que se ha trabajado, se han establecido sanciones judiciales, ¿no es cierto?, o resoluciones judiciales en el uso, usando inteligencia artificial, y que después se ha tomado una resolución judicial, y cuando uno ve los argumentos, queda en evidencia que hay argumentos que hacen referencia a doctrina, a jurisprudencia o a resoluciones judiciales anteriores, que las consideran como antecedentes para la resolución final de un determinado caso y que jamás han existido. ¿Por qué? Porque ha desarrollado una capacidad de poder razonar y generar información inexistente, ¿ya? Crea en esta mente tecnologizada, ¿no es cierto?, en estos algoritmos, crea una ficción para generar una respuesta. Y eso, si lo estamos viendo en cosas diarias, bueno, con mayor razón podría ocurrir en un campo de batalla, ¿no es cierto?, donde lo que más existe es la incertidumbre, es el desconcierto, ¿ya? Si lo tienen los seres humanos, ¿no es cierto?, de poder discriminar cuándo es un blanco hostil o cuando no es un blanco o un objetivo militar, hoy día también lo podemos ver y eso es lo que hay que pulir, por decirlo así, es el poder efectivamente discriminar. Si bien es cierto hoy día, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea deja exprofeso y claramente, al igual que el marco normativo que tiene Estados Unidos y la gran mayoría de los países, en que lo primero que dicen es que la responsabilidad es humana y que no puede existir la autonomía total de esta tecnología que usa la inteligencia artificial. Pero el mismo documento deja a un lado, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el uso militar de la inteligencia artificial. Entonces, claro, se regula hacia un lado, se regula hacia, por decirlo así, el mundo civil, pero deja abierto esta posibilidad que sean 100% autónomas, como hoy día ya la hay, y que obviamente el nivel de posibilidad de error y que, como decía Olga ahí, deshumanice la guerra, deshumanice el conflicto, es grande y latente. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún tipo de comentario respecto a la idea principal de este, que era poder dar una visión respecto a cómo hoy día esta tecnología de inteligencia artificial está afectando a los conflictos armados, cómo está teniendo una preponderancia respecto a ello. Coronel, muchísimas gracias. Además, este tema que usted que trató el día de hoy, se va a ver en profundidad en el diplomado donde el coronel Garate y Francisco González de España van a dictar en en el diplomado de ciberseguridad, fundamentos de la defensa, ¿no? De ciberdefensa. Sí. Entonces, este tema de inteligencia artificial se va a profundizar más.
eh, se van a tratar otros temas, o sea que esto fue como la presentación del diplomado que estaremos lanzando próximamente y que tendrá el aval de la Universidad Mexicana Lucía Botín. Entonces, pues también los invitamos a que se anime y realicen este diplomado porque tanto el coronel Garate como el, el señor Francisco González son expertos en el área, en la materia, y bueno, es una gran oportunidad para adquirir estos conocimientos. Y es un diplomado virtual, ¿no? Que lo estamos manejando a través de módulos, ¿o no, coronel Garate? Sí, Usted es el sí, director. son 6 módulos donde vamos a tratar desde el punto de vista de los fundamentos, ¿no es cierto?, de la ciberseguridad, apuntado principalmente a la materia que yo veo específicamente es los fundamentos o la introducción a la ciberseguridad, el marco normativo internacional, el marco normativo regional, dependiendo obviamente de los integrantes de los países que van a estar presentes en el diplomado. Y Francisco ya va a ver temas más técnicos apuntado principalmente a la ciberdefensa desde el punto de vista de la eh, ciberinteligencia, ¿cómo se llama? Operaciones ofensivas, operaciones defensivas en el ciberespacio. Eso es en lo general. Eh, Olga, hay aquí en el chat, Rubén escribe y dice, hola, ¿me escuchan? La verdad, Rubén, que no se te escucha, solamente acabo de leer tu mensaje. No sé pues, si estás muteado o tienes algún problema con tu micrófono.